Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en este bonito lunes de reflexión bíblica, lunes 25 de abril del 2022, hermanos, después de haber hecho paréntesis, hermanos, la semana pasada tuvimos que descansar un poquito y, un poquito también reorganizarnos. Vamos a volver, hermanos, con nuestra reflexión sobre la pregunta: ¿cómo puedo caminar con sabiduría, hermanos? Y vamos a encomendarnos al Señor y disfrutemos de este tiempo con la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos pues todas las bendiciones que hemos recibido, Padre, y todo lo que nos permitiste descansar, organizar y pues volver, Padre bendito, a nuestras actividades. Gracias porque has sido fiel y porque vemos, Padre bendito, que tú tienes un plan maravilloso en la vida de cada uno de nosotros y en tu iglesia. Padre, bendice este tiempo para que seamos edificados para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la pregunta: ¿cómo puedo caminar con sabiduría? Y acuérdense, hermanos, que en esta respuesta, hermanos, es como una serie que es la siguiente: cuando ponemos en práctica los elementos de la sabiduría. Vamos a hablar de estos elementos, hermanos. La semana pasada, más bien la última vez que tuvimos nuestra reflexión, dijimos que el primer elemento, hermanos, es tener una determinación firme de caminar sabiamente. Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en dos elementos. El segundo, hermanos, que es de esta serie, el segundo elemento es orar por sabiduría. Acuérdense que hay un texto base, hermanos, para esta reflexión que está en Proverbios 2:4. Dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Muy bien, entonces elemento 2, orar por sabiduría. Otro requisito, hermanos, esencial para adquirir sabiduría es pedírsela a Dios. O sea, no es suficiente tener pues la determinación firme, ¿verdad? Y de caminar sabiamente, porque si le falta el elemento de la oración, pues entonces nada más quedó en un gran deseo, una determinación. Ok, pero hay que orar. Hay que orar, hermanos, porque este es el otro requisito esencial para adquirir sabiduría, y caminar con sabiduría. Y bueno, debemos pedirle sabiduría con fe y con humildad. Vamos a empezar con la humildad, hermanos. Ayer hablamos de humildad, la humildad de Pablo. Empezamos una serie también el domingo. Estamos estudiando el libro de Hechos y empezamos una serie sobre el tema de la humildad de Pablo, hermanos, y de ahí hemos estado aprendiendo un montón de cosas. Hermanos, la sabiduría la obtienen solo los que están dispuestos a inclinar el rostro ante el Señor y decirle: que no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde podemos entender en qué consiste cuando realmente le pedimos la sabiduría a Dios. Acuérdense, hermanos, Proverbios 11:2 nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Los orgullosos, hermanos, y los que no se someten al Señor, los que deciden seguir su propio camino, en vez de obedecer, hermanos, los mandamientos de Dios, serán avergonzados. Tendrán que pagar las consecuencias de sus propios errores y pecados. Sufrirán las consecuencias negativas de su propia codicia, amargura, enojo, frustración, duda y odio. Y las consecuencias que sufran serán también evidentes para los que les rodean. La vergüenza, hermanos, en secreto no existe. Esas consecuencias negativas que sufre el orgulloso salen a la luz y todo el mundo las puede ver. Por eso, mucho cuidado, hermanos, andar sin sabiduría. Los humildes reconocen, hermanos, que tienen ciertas debilidades, que no saben todo. Bueno, hay gente, hermanos, que, como dice un dicho, ¿verdad?, lo que no hasta lo inventan, lo que no saben hasta lo inventan. No, hermanos, es orgullo. La humildad es básicamente reconocer que tenemos debilidades y saber cuáles son. Y también saber que no sabemos todo, hermanos, que necesitamos dirección y guía. Nuestras oraciones deberían reflejar, hermanos, hambre de Dios. Y es que yo siempre le he atribuido, hermanos, que cuando la persona no ora, es porque no lee la palabra. ¿Y por qué no lee la palabra? Porque no tiene hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque no ha probado el manjar, hermanos, más maravilloso que Dios nos da diariamente, y que diariamente está la mesa servida, hermanos, para llegar y sentarnos y disfrutar, hermanos, por la misericordia de Dios. Me acuerdo mucho de esa escena de Mefiboset, ¿verdad?
el hijo de Jonatán, muy amigo de David, se sentía como un perro, ¿no? Le dijo a David, y David le dice, de ahora en adelante estarás sentado a mi mesa, ¿verdad? Y es bien interesante, hermanos, porque por la puritita gracia de Dios nos podemos sentar a la mesa del Señor y comer diariamente de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con toda humildad, hermanos, debemos manifestar que necesitamos del Señor, hermanos, necesitamos dirección, guía. Y bueno, hermanos, nuestras oraciones reflejan hambre de Dios, anhelo de Dios, necesidad de Él, de crecer en nuestra relación con Él, ¿vale? Bueno, no es inciso, vamos a hablar de la fe, porque acuérdense que hablamos de pedir con sabiduría y fe. Debemos pedir sabiduría con fe y humildad. Hablamos de la humildad, ahora vamos a hablar de la fe. Nuestras oraciones no deben estar vestidas solo de humildad, sino también de fe. Las Escrituras nos dicen lo siguiente, ahí en Santiago 1 del 5 al 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, los que están llenos de dudas o de incredulidad no alcanzan sabiduría. Los únicos que la obtienen son los que confían en Dios con sus vidas y los que se consideran totalmente dependientes de Él. Dios, hermanos, les da sabiduría a los que saben que no son nada sin Él. Pero que al mismo tiempo, fíjese bien, hermanos, confían en que con la ayuda de Dios pueden lograr todo. ¿Por qué se tambalea nuestra fe, hermanos? Bueno, en primer lugar y principalmente, hermanos, por nuestro propio pecado. Nadie que se rebele conscientemente contra Dios puede pedirle sabiduría y tener la certeza de obtenerla. Nuestra propia culpa nos estorba, nublándonos la fe. No podemos tener una fe fuerte, hermanos, y pecar al mismo tiempo. Otra razón de la falta de fe es dudar del amor de Dios, de su misericordia y de su perdón. Nadie que ponga en duda los motivos de Dios o su misericordia le puede pedir nada con suficiente fe. Sus sentimientos de desaprobación y condenación hacia sí mismo se lo impiden. Si tú, hermano, deseas sabiduría, ora por ella, hermano, con fe y humildad. Vamos a abordar el tercer elemento, hermanos, y este es como también otra serie en medio de otra serie, ¿verdad? Porque es un poquito largo esto, hermanos, pero es muy interesante este tercer elemento, meditar en la palabra de Dios. Este es el tercer elemento y es la primera parte, porque estaba un poquito larguito, y esperemos a Dios que la siguiente semana podamos concluirlo, primeramente Dios, ¿no? Muy bien, entonces, meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido diciéndonos al final del día, cuando me levanté esta mañana, ciertamente no tenía ni idea de que me iba a enfrentar con esto hoy? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido, hermanos, diciéndonos esto al final del día? Nuestra vida diaria, hermanos, suele ser una mezcla de sorpresas positivas y negativas. Casi nunca pronosticamos lo que nos va a suceder. Necesitamos tener un encuentro refrescante con la palabra de Dios cada vez que nos preparamos para vivir un nuevo día. Y después, a lo largo del día, tenemos que recordar lo que leímos, no solo durante esa semana, sino también los días anteriores. La Biblia, hermanos, la Biblia dice que una mañana José se encontró en un punto interesante de su vida. Moisés había muerto y él había estado entre los que lloraron su muerte durante 30 días. Josué, hermanos, fue el administrador principal de Moisés durante todos los años que los israelitas vagaron por el desierto. Había sido asistente personal de Moisés, así como también comandante del ejército israelita. Pero Dios nunca le había revelado todo el alcance de su plan para su vida personal. Sin embargo, llegó una mañana en que Dios le dijo a Josué, Josué 1 del 2 al 3, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate
y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué desafío tan increíble, hermanos. Imagínense, estamos hablando de un día que cambió toda una vida y de una inesperada palabra de por parte de Dios. Después de esto, hermanos, el Señor le hizo la siguiente promesa a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El asombroso desafío de Dios vino acompañado de no menos asombrosas palabras de consuelo y seguridad. En esencia, hermanos, Dios le dijo a Josué: esta es tu parte. Él le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le ordenó a Josué, hermanos, que meditara en el día, en la ley de día y de noche, continuamente. Debía hablar sobre la ley, recitarla en alto para su corazón y mente, y asegurarse de que todo lo que les decía a otros concordaba totalmente con la verdad de la palabra de Dios. Debía cumplir la ley, aplicar a su vida los principios de Dios sin ningún tipo de duda o compromiso. Debía meditar en la ley de Dios hasta el punto de que su instinto automático le condujera a hacer lo que decía la ley. Para meditar en la palabra de Dios, hermanos, primero tenemos que leerla. Nosotros no podemos pasarnos todo el día pensando en algo que no hemos leído. Meditar significa, hermanos, ahondar hasta el significado más profundo de lo que Dios está diciendo en su palabra. No se trata de pasar las páginas de la Biblia limitándonos a nuestros pasajes o versículos favoritos o leer superficialmente. Tenemos que leer despacio, intensamente, buscando nuevas iluminaciones de parte de Dios, nuevo entendimiento. Tenemos que indagar para llegar al significado más profundo de la palabra de Dios, haciéndonos preguntas tales como: ¿qué advertencia me está dando a Dios? Haga nota de esto, hermano, porque esto le puede ayudar en su vida devocional. Si usted lee la Biblia pero no sabe cómo sacarle provecho a esto, o usted depende de lo que alguien más ya escribió, mejor usted lea la Biblia y hágase las siguientes preguntas. ¿Qué advertencia me está dando Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? A pesar de que esta es una historia de hace miles de años, hace cientos de años, ¿qué me está diciendo Dios por medio de esta lectura? ¿A qué me desafía este pasaje? ¿Qué me indica Dios que debo hacer, cambiar, sanar? ¿Cómo me alienta Dios en este pasaje? Mientras leí este pasaje, ¿cómo me convenció el Espíritu Santo de arrepentimiento de un pecado o enmendar un error? Estas cosas le pueden servir mucho, hermano, para su diaria reflexión bíblica. Muy bien, hermano. Bueno, puede que digas, hermano, pero es que yo no entiendo la Biblia siempre. La mejor manera de comenzar a entender la Biblia, hermanos, es leerla más. Yo te invito, hermano, por cierto, aprovechando un poquito aquí esto que estamos diciendo, un paréntesis, métete al reto príncipe, hermano. Haz el compromiso de que, por ejemplo, bueno, en este año vamos a empezar a leer la Biblia en Reina Valera 60, ¿verdad? El siguiente año, si Dios no lo permite, ¿verdad? Vamos a ahora a hacerlo en NBI, una versión internacional. Bueno, ahora vamos a una traducción viviente, ¿no? Dios habla hoy. Todas estas versiones son muy buenas porque de alguna forma te ayudan a entender más la palabra de nuestro Dios. O sea, haz un plan, o sea, organiza tu vida, tu día. Aquí en casa hay una regla. Estamos comiendo y estamos, o después de comer estamos leyendo la palabra. Después de leer la palabra, ¿verdad? Según el reto príncipe, como familia lo hacemos una oración y cada integrante de la familia hace una oración. Bueno, cada día le toca a un diferente integrante y pensamos en algo, pensamos en alguien. Y si hay dudas, comentarios, de repente nos sorprende, ¿verdad? Y empezamos a comentar el pasaje. Hermanos, hágalo como algo esencial en su casa. Promueva la palabra, promueva la presencia de Dios en su vida, porque Dios está ahí, promuévala. Que los niños, que los jóvenes se acostumbren, que en casa se lee la palabra, porque hay muchas actividades. Yo entiendo, hermanos, que muchos tienen muchas cosas que hacer,
pero lea la Biblia, hermanos. Ay, pero pastor, en estos capítulos hay un montón de cosas que no entiendo. A lo mejor la siguiente vez lo vas a entender, o algo Dios te va a decir, y más adelante lo vas a entender, qué sé yo. Pero lee la palabra, querido hermano. Empieza, por ejemplo, hermanos, hay quien propone, ¿verdad? Empezar por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Reto príncipe es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero alguien puede, yo la primera vez que leí la Biblia, hermanos, empecé por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y bueno, enfócate en las palabras de Jesús, hermano, cuando leas los evangelios. Hay Biblias con palabras de Jesús en rojo, es bien interesante, o ¿verdad? Si no tienes la Biblia de palabras en Jesús en rojo, lee el Nuevo Testamento y tú subraya las palabras de Jesús, hermano. Trata dices, puedes decir, no tengo la Biblia de palabras de Jesús en rojo, pero yo las subrayé, ¿verdad? De amarillo, del color que tú quieras. Y bueno, bueno, entenderás lo que Jesús dice, lo que dice Jesús, lo suficiente como para que haya cambios en tu vida, hermano. Eso está garantizado. Y cuanto más leas, tanto mejor entenderás, ¿verdad? Entonces, siempre hay oportunidad, hermanos, de hacer un plan para leer la Biblia. Y bueno, no entender todo lo que se lee no es excusa, hermanos, para no leer la Biblia. Ojo, la primera vez que yo leí la Biblia había un montón de cosas que yo decía, ¿y esto como para qué, verdad? Más adelante. De repente hay gente que me dice, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento, pastor? Si se supone que ya estamos en un nuevo pacto, por Dios digo, bueno, sigue leyendo, hermano, sigue leyendo, porque el Antiguo Testamento, como el mismo Nuevo dice, ¿verdad? Es la sombra de la sustancia que vemos ya en el Nuevo, que es Cristo Jesús. Te pongo un reto, hermano, aprende a ver a Jesús en el Antiguo. Y Él se te va a manifestar, o sea, Él desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos está hablando, nos está anunciando, ¿verdad? Y bueno, más bien al contrario, hermanos, debería ser la razón principal, ¿verdad? Porque habíamos dicho que no entender todo lo que se lee en la Biblia no es excusa para no leerla. Y bueno, más bien al contrario, debería ser la razón principal para que nos comprometamos a leer la Biblia más a menudo, hermanos, y a estudiarla más profundamente con los hermanos en la iglesia, en los estudios bíblicos. Métase, hágase el espacio, hermano. No puede ser posible que usted no duerme porque llega tarde de trabajar y luego se levanta bien temprano para ir a trabajar. Pues la vida no solamente es eso, hermano. También es la familia, es usted, pero sobre todo la vida espiritual. Organícese, eso se llama mayordomía. Hermanos, cada vez que nos enfrentamos con algo que sabemos que es realmente importante, tenemos que ir a la palabra de Dios para averiguar lo que dice Dios sobre el tema. Eso es lo maravilloso, hermanos, de leer toda la Biblia muchas veces, porque a lo mejor hay historias que a lo mejor en el momento no nos suenan, pero a lo mejor una situación de la vida nos hacen recordar algo que hicieron algunos reyes, hermanos. En segundo libro de Reyes, capítulo 15, decía mi hijo, papá, qué capítulo tan tremendo, hasta el 17. Un montón de reyes malos, perversos, ¿verdad? Y por ahí entre tantos, ¿verdad? Sobresalía uno y de repente caía. ¿Por qué? Porque tenía la intención de hacer lo bueno y recto delante de Dios, pero no había destruido ciertos santuarios y el pueblo seguía adorando dioses paganos, estos dioses asirios, ¿verdad? De los Baales y todo eso. Y a lo mejor algo que pasó allí se puede parecer a una situación que estés viviendo, hermano. Pero para eso tienes que tener eso ya haber leído, haberlo meditado, ¿verdad? A lo mejor ya anotaste algo por ahí, te vas a tus anotaciones, vas al pasaje y vuelves a lo que Jesús dijo, a lo que Dios dijo a ese rey o al pueblo en general a través quizá del profeta Isaías, ¿verdad? Porque por ahí andaba ya el profeta Isaías con Ezequías, este rey al que se le dieron 15 años más de vida, ¿verdad? Y bueno, hermanos, interesantísimo, es maravillosa la palabra de nuestro Dios. Cada vez que nos enfrentamos con algo que sabemos que es realmente importante, tenemos que ir a la palabra de Dios para averiguar lo que Dios dice sobre el tema. Dios no ha dejado ningún tema sin tocar, hermanos. No ha dejado nada en blanco sobre esas cosas que son importantes en la vida. La Biblia, hermanos, es el punto de vista de Dios, su opinión y su consejo. Muy bien, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana vamos a continuar con este tercer elemento, hermanos, que es el de meditar en la palabra
de Dios. Vamos a seguir con este tema de cómo puedo yo leer la palabra. Voy a poner varios ejemplos, hermanos, para que se anime, se motive. Yo le exhorto, hermanos, porque como dice la palabra y como hemos dicho en la iglesia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, hermanos, y que Dios me les bendiga. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos porque nos das la bendición de comenzar esta semana adorándote, Padre, y reflexionando en tu palabra. Bendice a tu iglesia, mi Dios, porque queremos ser una iglesia sabia, una iglesia que busca la sabiduría en oración, con fe y humildad, pero también, Padre bendito, por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra nos vivifica, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Padre, bendícenos, mi Dios, con ella, y que cada día nos podamos sentar, mi Dios, sin ningún obstáculo, sin ninguna situación, sin ninguna cosa que nos impida escuchar tu voz. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre bendito, y bendícenos en esta semana, bendice las actividades del día de mañana también. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Padre, y te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. Por allá ya anda circulando, hermanos. Por favor, si usted todavía no ha llenado el formato, hermanos, porque con el fin de tener los datos de nuestra iglesia, hermanos, y de organizarnos para el culto presencial del 1 de mayo, es importante que usted llene el formatito que anda circulando. Si no lo tiene, por favor, pídamelo. En este formato usted nos va a decir cuántas personas van a ir, cuántas personas podrían ir este 1 de mayo, ¿verdad? Y bueno, ya sabiendo y viendo, hermanos, quiénes son los que sí van a ir, cuántas familias, cuántas personas, es como vamos a poder organizarnos. No podemos ir todos de jalón, hermanos, por las cuestiones sanitarias. Todavía estamos en pandemia, estamos en semáforo verde. Ya es importante, hermanos, ojo, hermanos, esto que no se le olvide, el cubrebocas, hermanos, por favor, no se le vaya a olvidar, hermanos, eso es indispensable, ¿verdad? Y bueno, ore mucho, hermanos, porque hay muchas actividades en la semana. Bueno, mañana seguimos, hermanos, con la carta a los hebreos. Por favor, hermanos, no se lo pierda. El día miércoles, hermanos, continuamos con nuestro estudio Teología de Dios, Teología Sistemática. Estamos hablando acerca de los atributos de Dios, hermanos. Entonces no se lo pierda, lo invito, hermanos, a que se conecte. Y también el día jueves damos comienzo, hermanos, a Venid y Ved 2. Si usted tomó Venid y Ved 1 y ya no continuó con el 2, yo lo invito, hermanos, va a estar padrísimo, va a estar muy, muy dinámico, hermanos, sobre todo con estos temas que tienen que ver con la lucha espiritual, el gobierno, el señorío de Cristo, ya cosas más, hermanos, de la vida diaria. No se lo pierda, va a ser de gran bendición. Y también, hermanos, el día jueves, ese mismo día, a las 8 de la noche, tenemos un mensaje evangelístico, hermanos, para que no se lo pierda. Y pues que sea de gran bendición. También el día viernes lo espero, hermanos. Todavía seguimos virtuales, hermanos, culto de oración virtual. Vamos a ver la manera de hacer otra dinámica. Sin embargo, lo espero, hermanos. Mande sus peticiones con tiempo, hermanos. Acuérdense que yo recibo hasta la 1 de la tarde del viernes, porque yo el viernes es el día que más trabajo tengo, hermanos. Entonces, por favor, no me lo pueden mandar a la mera hora, porque entonces usted ya lo va a tener que mandar en inbox, ahí en la caja de comentarios, como dicen por ahí. Y, hermanos, pues Dios me les bendiga. Esto ha sido todo, hermanos. Un fuerte abrazo. Por cierto, el sábado, hermanos, el sábado tenemos aseo. El día de mañana le doy más detalles, hermanos. Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Bye.